Los cimientos del lenguaje cinematográfico, tal y como lo conocemos hoy, fueron aportados por tres grandes exponentes en diferentes lugares del mundo. En Reino Unido, la Escuela de Brighton; en Estados Unidos, David Griffith; y en Rusia, Sergei Eisenstein. Conozcamos el trabajo de cada uno. Esto es Brighton. Es la ciudad de Gran Bretaña donde más horas de luz hay. En un país donde llueve todo el año, esta ciudad costera se presentaba como un lugar ideal para los cineastas ingleses. Así nace la Escuela de Brighton, una corriente innovadora que realiza grandes aportes al lenguaje cinematográfico. Hasta el momento, los recursos usados en las películas eran muy simples. Solo se rodaba un único plano general y fijo, en el cual se desarrollaban los pocos segundos de acción. Pocas veces había movimiento del plano, y en estos casos, el movimiento venía dado por la superficie donde estuviera situada la cámara y era totalmente involuntario. Es por eso que el cine de esta época recuerda la naturaleza del teatro. Esto cambia cuando a finales del siglo XIX nace la Escuela de Brighton, un grupo de cineastas y fotógrafos ingleses que sentaron las bases para el lenguaje cinematográfico. Sus máximos representantes son James Williamson y George Albert Smith. Williamson comenzó impresionando escenas documentales al aire libre, por ejemplo, la competición de regatas de Henley de 1899, donde la cámara no estaba estática, sino que iba saltando de un punto de vista a otro, pasando por los espectadores, la competición y la llegada a la meta. Uno de sus films más importantes fue una actualidad reconstruida que se llamó Attack on the Chinese Mission Station, la cual estuvo dividida en 4 escenarios, mostrando primero a las víctimas y luego a las tropas salvadoras. Esta alternancia dramática de escenarios fue un gran progreso narrativo, específicamente cinematográfico, que no se había visto antes. En tanto, George Albert Smith está ligado al uso de trucajes como la sobreimpresión, y también al uso del primer plano. Además, fue el inventor del primer sistema de cine cromático, al cual llamó Kinemacolor en 1902. Esta es su obra. También utilizan recursos innovadores como la panorámica y el traveling. Estos recursos, en combinación con la fragmentación del acontecimiento narrado en varias secuencias, se aplican a otro hallazgo de esta escuela, la persecución, elemento esencial del cine de acción, de aventura y del western. Esta intencionalidad en el montaje de secuencias supone un paso hacia una narrativa propiamente cinematográfica y dota al cine de la expresividad que no había tenido hasta el momento. David Griffith fue un actor y director estadounidense, considerado el padre del cine moderno. Es conocido por ser uno de los fundadores del lenguaje cinematográfico y por crear el modelo estadounidense de montaje invisible. En 1897 comenzó a actuar, llegando a ser un profesional. Luego de estudiar en varias escuelas, trabajar como actor de reparto y en compañías ambulantes, en 1908 comenzó a trabajar como actor de cine en American Mutoscope and Biograph, donde realizó más de 200 cortos. En esta misma compañía llegó a ser director en Nueva York y en California, convirtiéndose así en productor independiente. Con El nacimiento de una nación en 1915 logró un éxito excepcional, dando al espectáculo cinematográfico sabor auténtico y original. Es la película más importante del cine mudo, aunque fue muy criticada por ser racista e incluso fue prohibida en algunos estados.
Otra de sus grandes obras fue Intolerancia, en 1916, un film muy ambicioso para su tiempo y que resultó ser uno de los más caros de la historia del cine, aunque también fue uno de los más influyentes en los futuros directores. Ambas fueron consideradas cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En 1919 fundó la Unit Artists, junto a los artistas más cotizados del cine de ese momento. El discurso de Griffith combina la imagen cinematográfica con el discurso propio de la novela decimonónica, dando así nacimiento al relato cinematográfico. Griffith asumió que el montaje es un instrumento expresivo con el que cuenta el cine, que no solo se debe utilizar para poder ordenar planos y secuencias, sino también para poder emocionar al espectador. Él transforma radicalmente el espacio fotográfico teatral como modelo, creando 3 elementos heurísticos: el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. Para Eisenstein, la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino que era un método capaz de manipular las emociones de su audiencia. En 1924 estrenó su primera película, La Huelga, aunque él mismo consideró que había fracasado a la hora de hacer fluir las emociones y que era demasiado teatral. En 1925 estrenará su película El acorazado Potemkin, la cual significa un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual. Este será el film que lo llevará a ser reconocido entre los grandes directores de la historia del cine. En 1930 viajó a Estados Unidos y a Europa para poder estudiar el sonido, campo en el cual la Unión Soviética tardó bastante en desarrollarse. Entre 1930 y 1932, Eisenstein visitó México, donde fue grabada la película Que Viva México. Aunque luego de haber rodado el 60% de la película, la producción decidió detener la filmación y la estrenó 2 años después, cambiándole el nombre a Trueno sobre México. Luego de esta decepción volvió a Rusia, aunque sus siguientes 2 películas serían censuradas por cuestiones políticas, ya que su visita a Norteamérica lo convirtió en un sospechoso para Stalin. En 1938 estrenó Alejandro Nevinsky, aunque durante el rodaje se le asignó un supervisor oficial para vigilarlo. A comienzos de los años 40 proyecta Iván el Terrible, una amplia trilogía sobre la figura del zar Iván Grozny. La imagen que presenta Eisenstein de este zar torturado, que se cuestiona si el poder proviene de Dios o del pueblo, disgustó a los dirigentes comunistas soviéticos, por lo cual la segunda y tercera parte fueron prohibidas. Algunos de sus aportes más importantes fueron el montaje de atracciones, el cual postula el empleo en el cine de técnicas provenientes del circo. Por otro lado, Eisenstein repudiará el montaje clásico tal como lo concibe Griffith y derivará sus teorías sobre el montaje del estudio de los ideogramas japoneses, el cual consiste en 2 nociones yuxtapuestas que conforman una tercera. También concibe el concepto de la tercera idea, en la cual plantea que el montaje es para él una idea que surge de la colisión dialéctica entre otras 2, independientes la una de la otra. El protagonista principal de las obras de Eisenstein es la masa, el pueblo. Y por último, él plantea que el movimiento está determinado por la acción y por el montaje. La obra que hizo famoso a este director fue El acorazado Potemkin, que tuvo su fecha de estreno en 1925. Fue considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. A continuación, les mostraremos de qué se trata este film. Se trata de una película basada en hechos reales, acaecidos en el puerto de Odessa, durante la semana del 26 de junio de 1905. Los marineros del acorazado Potemkin, hartos de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal estado, deciden sublevarse. Esta refleja el espíritu de la época en la que es realizada y en la que todo elemento es utilizado como propaganda para la legitimación ideológica del régimen comunista, exaltando al hombre común, sobre todo al oprimido que decide romper sus cadenas.
El prestigio de la película de Eisenstein se debe al uso de una gran variedad de escenas, las cuales crean en nosotros un efecto determinado por medio de una temática muy precisa. Actúa buscando un efecto en el espectador. Toda la teoría que desarrolló el cineasta sobre el montaje se puede resumir con la escena conocida como la escalera de Odessa. La narración se estructura como un drama en 5 actos con los siguientes títulos: 1905, Hombres y gusanos, Drama en el Golfo de Tendra, La muerte pide venganza, La escalera de Odessa y Encuentro con la escuadra. Además, podemos encontrar la ausencia de protagonistas individuales que sirven para seguir todo el relato y la exaltación de los movimientos colectivos. La inserción de verdaderas metáforas visuales, un rasgo bastante extendido en el cine mundial, pero que Eisenstein dota de una fuerza especial en su montaje. Una de las metáforas visuales que utiliza Eisenstein es un león dormido, que luego se levanta y simboliza el levantamiento del pueblo, el cual ha rugido ante la masacre. La abundancia del plano detalle, muchos de los cuales dan verdadero valor simbólico a los objetos, donde se conjuga con el uso de rótulos que más que reflejar diálogos, exponen frases y mensajes que acentúan el sentido de la narración. La predominancia de líneas de composición oblicua y triangular que plasman la atención de los acontecimientos expuestos es otro de los recursos que utiliza Eisenstein. Además, utiliza una fotografía muy variada, casi pictórica en las escenas de la bahía con los barcos y el reflejo del sol. En suma, se busca unir fondo y forma, es decir, el mensaje revolucionario con una estética que provoque esa misma sacudida en los espectadores. Eisenstein fue el precursor en la utilización del color, y lo podemos ver cuando la tripulación se amotina, se observa una bandera blanca ondeando en el barco. Él opta por ese color para poder pintarla de rojo en postproducción, consciente de que en un film en blanco y negro cualquier otro tono se vería demasiado oscuro. Irónicamente, el rigor histórico exige que la bandera sea precisamente blanca, tal y como la vemos hoy en día, ya que ese era el color de las insignias zaristas.